Língua Beach, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo Comparativos y Superlativos 2. En este video vamos a profundizar un poquito más en ello. Entonces, nuestro objetivo es que, junto con el video anterior de comparativos superlativos, ya nos quede completamente claro cuál es el uso de estos. Muito bem, vamos começar então dizendo que no português não existem as seguintes expressões. Em português não existem as expressões mais grande, mais grande, mais bueno, mais bom, mais malo, mais ruim, más pequeño, más pequeño. En esto terminamos nuestro video anterior. Pero vamos a mirar que realmente no es que no existan, sí existen, pero tienen unas particularidades especiales, digámoslo así. Observen então a tabela com os comparativos. Na coluna da esquerda está o erro, lo que está errado en la izquierda, y lo que está correcto a la derecha. Entonces observen. É um erro falar mais grande. É um erro dizer mais grande. Lo correcto sería maior. Em vez de falar mais grande, devemos de falar maior. É um erro falar mais pequeno. Em vez de falar mais pequeno, falamos menor. É um erro falar mais ruim. Em vez de falar mais ruim, devemos falar pior. E é um erro falar mais bom. Em vez de falar mais bom, falamos melhor. Perfecto, entonces de la tabla anterior tenemos que cuando vamos a comparar normalmente entre una cosa que digamos que es más grande o más pequeña o más mala o más buena, nunca utilizamos más grande, más pequeño, más malo, más buena, ¿cierto? Utilizamos en portugués mayor para más grande, menor para más pequeño, pior para más malo y mejor para más bueno. Muy bien. Miremos los siguientes ejemplos. La casa es más grande que el carro. A casa es más grande do que el carro. Error. No podemos decir más grande que el carro. Lo correcto sería entonces a casa é maior do que o carro. Esse seria o jeito correto de falar. Esa sería la forma correcta de hablar. El siguiente ejemplo, Río de Janeiro es más pequeña que São Paulo. O Rio de Janeiro é mais pequena que São Paulo. Observen então, é um erro falar mais pequena. É um erro falar mais pequena. Devemos falar, o Rio de Janeiro é menor que São Paulo. Debemos de decir Rio de Janeiro es menor que São Paulo. El clima de aquí es más malo que allá. O clima aquí es más ruim do que lá. Igualmente, más ruim es un error. Debemos entonces decir pior. O clima aquí es pior do que lá. Y por último, mi perro es más bueno que el tuyo, meu cachorro es más bom que o teu. Igualmente, más bom es un error. Y debemos de decir melhor. Meu cachorro é melhor que o teu. Atención, no es que no existan las expresiones más bom, más ruim, más grande o más pequeño. Sí existen, pero no para hacer los comparativos normales que hacemos. ¿Cuándo se pueden usar? Solamente en el siguiente caso. Observemos. La única excepción a lo anterior es cuando comparamos dos cualidades diferentes de un mismo sustantivo. ¿Queda claro? O sea, cuando yo comparo dos cualidades diferentes de una misma cosa, ahí sí puedo usar más bom, más ruim, más grande o más pequeño. Comparando dos cosas de un solo sustantivo. Vamos a mirar con ejemplos y ahí nos va a quedar bien claro. La casa es más grande y bonita.
A casa é mais grande y bonita. ¿Será que está bueno decirlo? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque mire que más grande es una cualidad, bonita es otra cualidad. Son dos cualidades ¿de quién? De la misma casa, del mismo sustantivo. Y la regla dice que cuando se comparan dos cualidades diferentes de un mismo sustantivo, sí puede utilizar más grande. Igualmente, para el ejemplo con más pequeña. La casa es más pequeña y fea. Igual, más pequeña, uno, más fea, segunda cualidad de la misma casa. Entonces, ahí también puedo utilizar más pequeña. El carro es más malo y feo. Estamos con un solo objeto que es el carro comparándolo de dos formas, que es más malo y más feo. Entonces ese más malo, más ruin, que normalmente no podemos hacerlo sino decir peor, pior, aquí sí lo podemos utilizar, porque estamos comparando dos cualidades de un mismo sustantivo, que en este caso es el carro. Y por último, para el comparativo más bueno, el carro es más bueno y bonito. En este caso, o carro es más bom y bonito. Igualmente podemos utilizar más bom. ¿Por qué? Porque hace parte de una de dos cualidades que estamos comparando de un solo sustantivo, que es el carro. El carro es dos cosas, es más bueno y bonito. Dos cualidades del carro. Entonces, es en estos casos que se puede utilizar ese tipo de comparativos. Muy sencillo, dos cualidades de un mismo objeto. Una casa con dos cualidades distintas, un carro con dos cualidades distintas, sí puede utilizar mais bom, mais ruim, mais grande o mais pequeño. De resto, no pode não, no se puede. Bueno, la segunda parte de este video tiene que ver con los superlativos. De los comparativos habíamos dicho en nuestra primera sesión que habían comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad. Ahora entonces nosotros vamos a ver los superlativos. ¿Cuándo ocurren los superlativos? Muy sencillo, los superlativos ocurren cuando la calidad de un ser es intensificada en relación a un conjunto de seres. Cuando quiero decir que algo es mucho más que el resto, en otras palabras. Pasemos ahora a entrar un poquito más ahí en la gramática del asunto. En portugués, ya sabemos entonces que existen los superlativos, y los superlativos pueden ser de inferioridad o de superioridad o de inferioridad, ¿verdad? Pero podemos decir entonces que los superlativos se dividen en, miremos, superlativo absoluto analítico. No se asusten con estos términos. Simplemente son términos gramaticales que así se llaman las cosas y así tenemos que saber que se llaman. Pero cuando vamos a los ejemplos decimos, pero es que esto es muy sencillo. Miren, por ejemplo, superlativo absoluto analítico. Superlativo absoluto analítico. Expreso por medio de los adverbios. Se expresa o se expresa por medio de los adverbios. Por ejemplo, un adverbio es mucho, muito. Muito, ese muito es lo que se llama un superlativo absoluto analítico. Un ejemplo, la empleada es muy esforzada. A funcionaria é muito esforzada. Ese muito ahí que estoy diciéndolo es un superlativo que estoy utilizando y se llama superlativo ¿qué? Analítico, porque está expresado por un adverbio. Mucho. Muy bien. Extremadamente. Vemos otro superlativo absoluto analítico. Extremadamente. La funcionaria es extremadamente esforzada. Entonces, a funcionaria é extremadamente esforzada. Ahí en este caso, la palabra extremadamente, que es un adverbio, se convierte en un superlativo absoluto analítico. Y también tenemos excepcionalmente. Excepcionalmente. A funcionaria é excepcionalmente esforzada. La funcionaria es excepcionalmente esforzada. Observen entonces. Son tres adverbios, mucho, extremadamente y excepcionalmente. Esos tres adverbios son superlativos absolutos analíticos. Muito, extremadamente, excepcionalmente. Hablando de la funcionaria, mire que tanto muito como extremadamente como excepcionalmente son superlativos
pero de todas maneras dentro de los superlativos son como calidades diferentes. Mire, la funcionaria es muy esforzada, superlativo, pero cuando yo digo que es extremadamente esforzada, ya la estoy poniendo en un rango superior. Pero la digo excepcionalmente esforzada, de la misma funcionaria, estoy diciendo que ya se sale de lo normal, es demasiado buena, demasiado esforzada. Un cuarto superlativo absoluto analítico es la palabra bastante, bastante. Y observemos en el caso de la funcionaria, cómo nos quedaría la frase. La funcionaria è bastante esforzada. La funcionaria es bastante esforzada. Otra palabra entonces que es un adverbio y nos sirve como superlativo. Esos son los 4 superlativos analíticos que tenemos entonces. Recordemos: mucho, muito, extremadamente, extremadamente, excepcionalmente, excepcionalmente y por último bastante, bastante. Vamos para otra clase de superlativos que se llaman superlativos absolutos sintéticos. ¿Cuáles son los superlativos absolutos sintéticos? Es muy sencillo. Son aquellos que tienen un radical, que es un adjetivo, y una terminación que nos habla de que esa terminación hace que esa terminación sea en sí el superlativo, como el ísimo, imo, égimo en portugués. Vamos a ver un ejemplo. El adjetivo bueno, si yo quiero convertirlo en un superlativo, yo le agrego entonces una terminación. Y la terminación es ísimo. Entonces, bueno es un adjetivo, pero buenísimo ya es un superlativo. ¿Van entendiendo cómo es de sencillo? Recuerden, no nos enredemos con los nombres. Los mencionamos porque el marco común europeo nos dice que tenemos que saber de qué estamos hablando. Pero mire que en la práctica es muy sencillo. Ágil. En español sería agilísimo, ¿cierto? En portugués sería entonces agílimo. Agílimo en portugués. Y áspero, que en español sería asperísimo, en portugués sería aspérrimo. Aspérrimo. Vamos lá então. Bueno, bom, buenísimo, bonísimo. Intenten ustedes reproducir el sonido. Bueno, bom, buenísimo, bonísimo. Ágil, agílimo. Ágil, agílimo. Áspero, aspérrimo. Áspero, aspérrimo. Tudo bem? Então aí temos os superlativos. Superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Lembremos então, com a tabela que vem, quais são esses dois, para que fique mais claro ainda. Miremos la tabla para que todavía nos quede más claro el asunto de los dos tipos de superlativos. Tenemos entonces superlativo absoluto analítico, que se expresa por medio de los adverbios mucho, extremadamente, excepcionalmente y por el adverbio bastante. Y tenemos los superlativos absolutos sintéticos, que se forma con un radical más la terminación ísimo, imo o égimo, dependiendo entonces de la palabra en portugués. Muy bien, para terminar entonces solamente nos resta decir algo. En español generalmente utilizamos la forma analítica para expresar los superlativos, es decir, decimos muy, decimos bastante, extremadamente, esos los utilizamos mucho. Sin embargo, es bueno entender que en el portugués lo podemos hacer, lógicamente, pero es mucho más común en el portugués utilizar la forma sintética que la analítica. Es decir, te vas a encontrar muchas veces en portugués que van a decir bonísimo para decir buenísimo, excelentísimo para decir muy excelente, grandísimo para decir muy grande. Eso es muy común en la lengua portuguesa. Recuerden, en el español también lo usamos, pero nosotros nos inclinamos un poco más por utilizar la parte analítica. Muy bien, esto es todo entonces, muy sencillo. Nosso objetivo era então conhecer estas particularidades dos superlativos e conhecer
alguns detalhes interessantes sobre os comparativos, a segunda parte dos comparativos. Se você conseguiu entender, então, atingiu o objetivo. Parabéns para todos vocês. Não esqueça que a gente se vê no próximo vídeo. Não se les olvide que nos vemos no próximo vídeo. Língua Beach, uma porta aberta ao mundo.